significado tiene la canonización de José Sánchez del Río, el niño cristero, para la vida de la Iglesia, para los fieles, para el catolicismo mexicano? ¿Qué representa este sacrificio, este martirio de un infante, de un adolescente? Soy Bernardo Barranco y le invito a analizar el niño cristero aquí en Sacro y Profano. El pasado 16 de octubre, el Papa Francisco canonizó a San José Sánchez del Río, también llamado Niño Cristero. Sánchez del Río nació en Zaguayo, Michoacán, en 1913 y murió en 1928 cuando tenía 14 años, procesado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la Guerra Cristera. San José Sánchez del Río es el santo mexicano más joven de la historia. Su canonización se debe al ser reconocido por conducirse con valentía heroica hasta la muerte. Fue un adolescente que, contra la voluntad de sus padres y siguiendo el ejemplo de sus hermanos, se enroló en las filas cristeras para combatir las fuerzas federales y el régimen anticatólico de Plutarco Elías Calles. Se narra también la predisposición que tenía al martirio. Cuando su familia se trasladó a Guadalajara, José fue a la tumba del abogado Anacleto González Flores, martirizado el 1 de abril de 1929. Allí el muchacho pidió a Dios poder morir como Anacleto en defensa de la fe católica. Por su edad jamás entró a combate. Sin embargo, José Sánchez del Río fue hecho prisionero, torturado salvajemente y por no aceptar renegar de su fe católica, fue asesinado de un disparo en la sien. Desde entonces la comunidad ha venerado la abnegación y sacrificio del infante. Por ello, el Papa lo convirtió en santo mártir de la Iglesia. El santo canonizado es aquel a quien la Iglesia, previo examen de su vida y virtudes y de comprobación de milagros obrados por intersección después de su muerte, propone como modelo de vida, al mismo tiempo que permite rendirle culto. Sin embargo, hay muchos interrogantes y cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué le dice o qué ejemplo representa el niño mártir a los adolescentes del siglo XXI? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sacro y Profano, un espacio de libertad, de análisis, de reflexión sobre el fenómeno religioso. Insistimos mucho, no es un programa religioso, ni mucho menos, es un programa sobre el impacto de lo religioso sobre la cultura, la vida social y el conjunto de nuestras comunidades. Y hoy tenemos un tema muy especial, polémico, ahora les vamos a decir por qué, y es que en semanas pasadas el Papa Francisco canonizó a lo que se llama el niño cristero. Joselito también le llaman en Michoacán. Es un niño mártir, un niño que muere sacrificado, como usted lo ha visto en nuestra cápsula, durante la Guerra Cristera y que se canoniza. ¿Pero qué significa esto? ¿Cuáles son las características que tiene? Es el tema que vamos a ver hoy en Sacro y Profano. Gerardo, me gustaría mucho el que nos ayudaras a entender qué es una canonización, cómo se hace un santo. Bueno, la canonización es un proceso dentro de la Iglesia Católica que entonces tiene varias etapas para declarar la santidad de una persona por sus virtudes heroicas o por el martirio. Requiere, pues, una vida de virtudes conforme a la fe y además en el proceso de por lo menos 2 milagros para la canonización. No es que se santifique a la persona, sino que se declara santa a esa persona en una celebración muy solemne. Los santos tienen, en el contexto de la Biblia, del Antiguo Testamento, por ejemplo, la característica de la fidelidad. Es el pueblo fiel o las personas fieles a la ley, a la Torá, y en las primeras comunidades cristianas, especialmente en las comunidades paulinas, se llama santos a la comunidad. Son los hermanos que entre sí también se llaman santos. Ahora, hay que decir que los procesos de canonización hoy tienen que ver también con cuestiones económicas, hay que decirlo. No es tan fácil ser santo. No es tan fácil ser santo. Ni económico. No, porque requieren de muchos procesos, son muchos estudios. Entonces, quien tiene intención de que una persona, una figura,
sea declarada santo, tiene que invertir con estructuras eclesiales y también con estructuras económicas para poder llegar a los altares. Es la última parte, ¿no? Cuando se declara que llegan a los altares. En este proceso de canonización es muy claro que hay narrativas que se van creando. No son simplemente virtudes heroicas vividas, sino narrativas y cómo se van gestando estas narrativas. Por ejemplo, hay un Juan Soldado en Tijuana, un hombre que fue acusado de haber violado a una niña. El pueblo que lo linchó, después lo canonizó. Quiero decir, no es una canonización eclesiástica, pero sí lo pongo como ejemplo para ver cómo hay narrativas que se van creando alrededor de las figuras que tienen un interés de ser elevadas a los altares. Muy bien, gracias Gerardo Cruz González. Mónica Uribe, un santo es un ejemplo para los cristianos. Es una persona venerable, es un personaje que intercede. Y anteriormente teníamos santos muy antiguos, de 1100 y que ya habían perdido vigencia, y que es sobre todo el Papa Juan Pablo II que empieza nuevamente como a acercarnos a estos ejemplos de santidad más acordes a los tiempos actuales. ¿Qué vio la Iglesia en este niño cristero para santificarlo? A mi juicio, lo primero y quizá lo más palpable es la actitud heroica ante una situación de injusticia. Ajá. Este es el primer punto. Es un niño que crece en un ambiente católico, que vive y nace dentro de una etapa revolucionaria que fue bastante antagónica al fenómeno religioso en tanto su praxis y su existencia misma. Y esto ya per se, el contexto, el país, la situación de la Iglesia y del catolicismo en México ya es un caldo de cultivo para la existencia de muchos probables mártires, muchos probables confesores y muchos probables beatos y santos. Esto es un hecho, ¿no? Que además la calidad de que fuera un niño, un adolescente que da la vida por Cristo, no es fácil encontrarlo en la modernidad. Porque tú decías, había muchos santos. Sí, los santos paleocristianos, por así llamarlos, sí tenían esta idea de que había que morir por la fe, pero con el advenimiento de la modernidad, morir por la fe es un sinsentido. Uh-huh. Como, ¿para qué me voy a morir por mi fe? Uh-huh. Entonces, lo que hace tan especial al niño cristero es que muere por unos valores y una creencia en un Dios que verdaderamente no ceja. Prefiere enfrentarse a la vida, al mundo, al estado absoluto, que dejar atrás su fe. Y esto es encomiable desde el punto de vista de la Iglesia. Debe ser un ejemplo. Pues muy interesante el primer acercamiento sobre el niño cristero, sobre Joselito, como se le llama también, porque es un niño mártir. Pero vamos a ver en qué condiciones crece este niño mártir, cuál es la fe de este niño mártir y también cuáles son los aspectos polémicos en torno a esta canonización. Está usted en Sacro y Profano y en un momento más regresamos. Está usted en Sacro y Profano y estamos analizando la canonización del niño cristero de Joselito, José Sánchez del Río, que a todas luces es una canonización del martirio, porque muere por su fe en plena modernidad, en plena guerra cristera. Yo escribí un artículo en donde me preguntaba sobre el ejemplo que daba a los niños o adolescentes contemporáneos, en una atmósfera tensa de guerra bélica, en donde uno aspira a paz, y que el ejemplo pues hacía un poco de ruido, porque era un niño que entra a la guerra, era un niño con una fe ciega, y que probablemente el modelo esté más cercano a los niños fedayines, a niños islámicos, ¿no? Que entran con todo. Y eso me hacía ruido. No tienes idea, no tienen idea cómo me fue como en feria. Me criticaron, sobre todo aquellos. Y la verdad no es la idea faltar al respeto. Pero, ¿qué dice un niño como este en los años 20 del siglo pasado, en una situación con la que vivimos hoy en el México contemporáneo? Sin duda alguna, Bernardo, hay similitudes.
los contextos de violencia y de exclusión para millones de jóvenes en México, hacen algún paralelismo con este niño mártir. Sin embargo, hay que entender el acontecimiento en su contexto, en su momento histórico. Es una iglesia preconciliar, es una iglesia que manifestaba su fe principalmente por la devoción. La familia de Joselito era una familia muy devota, una familia de rosario, una familia de misa, una familia comprometida con sus valores católicos. Tanto es así que el niño anhela ingresar a las filas cristeras, como ingresó su hermano Miguel, apenas suspendido el culto por parte de la Iglesia mexicana ante la hostilidad del gobierno de Calles. Y la vía por la que pudieron manifestar la exigencia de sus derechos, especialmente el derecho de libertad religiosa, fue la vía armada. Es decir, no había otras posibilidades. Y al grito de Viva Cristo Rey, es decir, con un grito de fe religiosa. Y hoy tendremos que pensar en tantos millones de jóvenes excluidos por el sistema y que encuentran también en la violencia una vía, no solo para manifestar su identidad y su ser en esta sociedad, sino también como una vía de expresión. Es decir, hay que estar muy atentos a esos acontecimientos. Mónica, un niño guerrillero, un niño que toma las armas con todo lo que implica, con una devoción muy fuerte, ¿qué ejemplo, qué le dice a otro adolescente? Tú que tienes un hijo adolescente o post-adolescente, ¿qué le diría a tu hijo un ejemplo como este niño cristiano? Yo tengo mis dudas de que a los niños posmodernos o a los adolescentes posmodernos realmente entiendan la lógica de un joven, un niño joven. También hay que entender que en esa época, a principios del siglo XX, la niñez y la adolescencia no eran lo mismo que a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. O sea, la concepción de incluso de los años cronológicos, ya tenemos adolescentes de 30 años. Entonces, no sé qué tanto les diría. Yo creo que no lo alcanzarían a entender porque la fe no es un fenómeno de moda, no es un fenómeno que en esta sociedad ya tan secularizada tenga algo más que ver, más allá de lo litúrgico y lo ritual. Me extrañaría encontrar adolescentes en este momento que realmente pudieran tener una fe del tipo de la de Joselito, una fe ciega, la fe del carbonero. Me parece que esto ya no existe tal Porque cual. Él buscaba el martirio. Él lo buscaba. Con esa fe del carbonero. ¿Por qué? Porque finalmente él quería llegar al cielo. Ahora yo no sé si los adolescentes piensen que el cielo es opción. O sea, toda esta idea de trascendencia no creo que la tengan tan clara los adolescentes actuales. Entonces, por eso no creo que les diga mucho. Ahora, Gerardo, el tipo de catolicismo que se vivía es un catolicismo preconciliar, yo diría hasta teocrático en muchos aspectos. Hoy podemos incluso atrevernos a decir que había cierto fanatismo en la manera de vivir la fe. Por ejemplo, esta comunidad en Michoacán tan criticada, no es más que una burbuja de tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama la nueva? Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Esa era la atmósfera de Joselito. Y es una atmósfera que evidentemente ya no existe más. Es una atmósfera que pues ya ha sido rebasada precisamente por la modernidad y que tiene, sin embargo, algunos vestigios. Es decir, que la Nueva Jerusalén hace algunas décadas haya surgido en Michoacán, o que la familia michoacana en este contexto de violencia y de narcotráfico tenga algunos signos religiosos, nos dice mucho. Claro. Hay que decir ahora que se trata de una iglesia preconciliar. Es decir, la fe se vivía en ese contexto, eran las formas de manifestar la fe y que en mucho ha abonado para entender que tomar las armas y reclamar la fe no es necesario para exigir un derecho fundamental como es el derecho de libertad religiosa. Eso nos lo ha ganado también la modernidad, nos lo han ganado la conciencia que tenemos de los derechos humanos. Sin embargo, hace falta mucha labor pastoral para entender que la fe no se expresa nada más en el culto o en ciertas expresiones litúrgicas y sacramentales nada más, sino que la fe tiene que ver con lo social. Y uno de los grandes pendientes en México en lo social es la construcción de la paz. Ahora, Mónica, hay que reconocer también la forma en que muere, ¿no?
Es atroz. Es un sacrificio. Sí, absoluto. En donde él se sostiene y que probablemente ahí le diga más a los adultos que a muchos de los jóvenes. Por supuesto, ¿no? Porque en el fondo era más cercano en la concepción de la vida a un adulto actual que a un adolescente o un niño actual. Sí. Finalmente, lo interesante del personaje, deja tú lo santo o no, el personaje José Sánchez del Río es perfectamente consistente entre su fe y sus acciones. Aunque estas acciones las podremos condenar ahora, me parece que sí es muy preciso lo que dice Gerardo acerca de la iglesia preconciliar. Lo que está detrás es la idea de Santo Tomás de Aquino de la justa y legítima rebelión del pueblo ante los gobiernos injustos y autoritarios. Es esto lo que está atrás. Entonces, bueno, a mí me parece que hay mucha concordancia del personaje, no solo con su contexto, sino con su fe y con su forma de ver la vida. Muy bien, pues tenemos el caso de este niño cristero que tiene aristas diferentes, tenemos que ubicarlo en su momento para poder entenderlo en un primer momento, y segundo, también ver de manera crítica lo que representa la fe, la entrega y el sacrificio de este muchacho en la sociedad contemporánea. Estamos en Sacro y Profano, yo le invito a que se quede, en un momento más regresamos. Regresamos, Sacro y Profano, la canonización del niño cristero. Y es un tema pues interesante, muy actual. Mónica, ¿por qué hay tanto beato y santo cristero en los últimos tiempos? Creo que son más de 30, ¿no? O sea, que hay una especie de epidemia, podríamos decir, en la vida de la Iglesia. ¿O qué mensaje podemos entender de todo esto? Yo creo que hay una necesidad, primero, de reconocer a quienes perdieron la vida por la fe y justo por la libertad religiosa, que es un tema que realmente es central en el discurso eclesiástico en México y en la Santa Sede de los últimos 50 años. Por lo menos en ese contexto se entiende. El punto número 2 es que hubo tantos muertos que sí hay virtudes heroicas y martirios muy especiales que la Iglesia tiene que reconocer, y en parte por una cierta culpa, por la diferencia de la actuación entre los laicos, el clero llano y los obispos. Los obispos se salieron un poco del tema y dejaron quizá la deriva. Se echaron para atrás. Dejaron quizá la deriva el movimiento. Ajá. Creo que hay una parte de culpa, por eso son los obispos los que ponen el tema, ¿no? Son los que empiezan los procesos de beatificación y canonización. Y lo segundo, que creo que es importante, es que la Iglesia no puede dejar olvidar esos ejemplos de fe que llevan al martirio. Esta es una cosa muy real. Ahora, que si está bien o está mal, o tiene alguna, pues no sé, alguna finalidad contra el Estado mexicano, no creo que sea tan así, pero es un efecto secundario. Gerardo, un fiel, ¿qué tendría que encontrar en este niño cristero? Que además es el más joven de todos los santos en México. Claro. ¿Qué tendría que ver en este personaje? Tendría que encontrar lo que es muy evidente: la congruencia de vida y de fe, hasta derramar la sangre. Y también la confesión de fe pública. Con eso quiero decir que hemos olvidado, los católicos, pero también de los miembros de otras denominaciones religiosas, la importancia que tiene que ver en lo social de la fe. Nosotros debemos de entender que la fe no se vive hacia adentro, sino que se vive hacia afuera. El impacto social de nuestras creencias es lo que va a ser una sociedad más ordenada, más justa y en diálogo. Creo que el tema de la congruencia del niño con sus convicciones religiosas es lo más importante que podríamos rescatar, aunque sin duda alguna hay otros valores. Por ejemplo, el aferrarse a un ideal ante una carencia ya de valores y de ideales. Este ejemplo del niño también de aferrarse a un ideal es fundamental para esta sociedad nuestra. Y por supuesto, que da cohesión a la Iglesia. La Iglesia en Michoacán festejó mucho esto. Yo vi en Roma procesiones de mexicanos con los restos del niño. No participo mucho de estas expresiones solo cultuales, pero sí en el sentido de que dan cierta cohesión a la Iglesia tan necesaria en nuestros tiempos. Muy bien, pues llegamos a la recta final del programa.
¿Con qué te quedarías, Mónica? ¿Cuáles serían como tus conclusiones de esta canonización? La necesidad de bajar el tema de José Sánchez del Río, de la geografía, a la psicohistoria, para tratar de entender el personaje y que sea más digerible para la sociedad en general. Así, nada más con toda la cuestión de la canonización, se vuelve hasta cierto punto ajeno, algo incomprensible y algo que hasta cierto punto puede causar rechazo en la sociedad en general. Sobre todo en la sociedad moderna, Sí, en la sociedad secular. ¿Cómo entender este sacrificio que fue buscado? ¿Cómo para qué? Ya. Y eso es con lo que me quedó. Me gustaría bajarlo a la psicohistoria. Gerardo Cruz González, ¿cuál sería tu apunte final? Mi apunte final es que esta canonización, con lo polémica que ha sido, nos muestra la necesidad que tenemos de atender a la juventud. En las iglesias, en la sociedad y en el Estado, debemos de entender que las juventudes en México también pasan por exclusión, como pasó este niño, exclusión de sus derechos, exclusión para manifestarse como ellos quisieran, y también, sobre todo, la exclusión de oportunidades. Los niveles de pobreza que sufre la población en México, la población juvenil, son enormes. Las oportunidades de desarrollo en temas como educación, incluso salud, son terribles. Entonces, como un pretexto prácticamente, podemos entender que los jóvenes necesitan expresarse y que la vía de la violencia no es la mejor vía. Pues muchas gracias, Gerardo, Mónica, muchas gracias por estas reflexiones. Creo que nos quedamos con muchas preguntas sobre esta canonización, una canonización que hay que ubicarla en su tiempo. Y a mí me queda claro que con mucho respeto no hay que prejuzgarla, hay que verla que está en otro momento, en otra circunstancia, en un contexto de guerra. Sin embargo, tenemos que ser claros que un ejemplo de una fe, digamos, tan radical, de una entrega tan absoluta, tiene una validez, pero que, como se ha dicho aquí, probablemente muchos adolescentes, aunque estén excluidos, con pobreza, que vivan la violencia como la estamos viviendo en México, ayude poco, o hay que traducir este testimonio. Yo tengo en mente este niño que se hizo viral, sus videos, que vende empanadas, que era muy ágil, el mejor vendedor. Ejemplos como estos sí transportan a estos jóvenes que son excluidos. En cambio, el niño cristero cuesta trabajo el poder entender. Sin embargo, hay una dimensión de fe, hay una dimensión de reivindicación en torno a convicciones y libertades religiosas que, por supuesto, merecen ser atendidas, y este es el propósito de Sacro y Profano, de analizar críticamente, pero con profundo respeto, este tipo de testimonios. Por su presencia, muchas gracias, y por supuesto, yo lo espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano. Plutarco Elías Calles. Se narra también la predisposición que tenía al martirio. Cuando su familia se trasladó a Guadalajara, José fue a la tumba del abogado Anacleto González Flores, martirizado el 1 de abril de 1929. Allí el muchacho pidió a Dios poder morir como Anacleto en defensa de la fe católica. Por su edad jamás entró a combate. Sin embargo, José Sánchez del Río fue hecho prisionero, torturado salvajemente y, por no aceptar renegar de su fe católica, fue asesinado de un disparo en la sien. Desde entonces la comunidad ha venerado la abnegación y sacrificio del infante. Por ello, el Papa lo convirtió en santo mártir de la Iglesia. El santo canonizado es... ¿Qué significado tiene la canonización de José Sánchez del Río, el niño cristero, para la vida de la Iglesia, para los fieles, para el catolicismo mexicano?
¿Qué representa este sacrificio, este martirio de un infante, de un adolescente? Soy Bernardo Barranco y le invito a analizar El Niño Cristero aquí en Sacro y Profano. El pasado 16 de octubre, el Papa Francisco canonizó a San José Sánchez del Río, también llamado Niño Cristero. Sánchez del Río nació en Sahuayo, Michoacán, en 1913 y murió en 1928 cuando tenía 14 años, procesado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la Guerra Cristera. San José Sánchez del Río es el santo mexicano más joven de la historia. Su canonización se debe al ser reconocido por conducirse con valentía heroica hasta la muerte. Fue un adolescente que, contra la voluntad de sus padres y siguiendo el ejemplo de sus hermanos, se enroló en las filas cristeras para combatir las fuerzas federales y el régimen anticatólico de... Menos es un programa sobre el impacto de lo religioso sobre la cultura, la vida social y el conjunto de nuestras comunidades. Y hoy tenemos un tema muy especial, polémico, ahora les vamos a decir por qué, y es que en semanas pasadas el Papa Francisco canonizó a lo que se llama el Niño Cristero. Joselito también le llaman en Michoacán. Es un niño mártir, un niño que muere sacrificado, como usted lo ha visto en nuestra cápsula, durante la Guerra Cristera y que se canoniza. ¿Pero qué es? Aquel a quien la Iglesia, previo examen de su vida y virtudes y de comprobación de milagros obrados por intersección después de su muerte, propone como modelo de vida, al mismo tiempo que permite rendirle culto. Sin embargo, hay muchos interrogantes y cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué le dice o qué ejemplo representa el niño mártir a los adolescentes del siglo XXI? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Sacro y Profano, un espacio de libertad, de análisis, de reflexión sobre el fenómeno religioso. Insistimos mucho, no es un programa religioso, ni mucho